¿Cómo están, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien y con todas las ganas y gusta la energía para seguir aprendiendo. Continuamos con la materia de ofimática. Poco a poco vamos avanzando ya con la creación de tablas. En este caso, por ejemplo, ya vamos llenando con más campos. Recuerden que estamos en la tabla clientes y aquí tengo, miren, un código de cliente. Le pongo que el código sea numérico. Nombre del cliente, le pongo que sea texto. Apellido paterno del cliente, le pongo texto. Hay que darnos en cuenta qué tipo de datos escoger. Si yo le pongo un código de cliente numérico, pues va a ser solamente numérico. Si le pongo el código de cliente texto, obviamente ahí sí pueden entrar números y letras. Tomemos en cuenta que tenemos tres columnas, ¿no? El nombre de campo, que es para poner todos los campos que controla la tabla. El tipo de datos, para escoger si es numérico, texto, fecha, hora, o qué tipo de datos va a ingresar en ese campo. Y una descripción. ¿Para qué? Porque si yo tengo bastantes campos, en bastantes tablas, Kotlin de pronto no va a acordarme de qué es. Pero en la descripción le pongo que eso se refiere a código cliente. NomCli se refiere al nombre cliente. Y AppPathCli, apellido paterno del cliente. Entonces yo pongo una descripción en base al campo para poderme acordar, ¿no? Cuando se tiene bastantes tablas obviamente, se suele uno a veces olvidar. Recuerden que las propiedades del campo tenemos para elegir otras opciones que posteriormente veremos. En la primera fila, escribir el nombre del primer campo. Al pulsar la tecla Enter o Intro, pasamos al tipo de datos. Acá, ¿no? Por defecto nos pone texto como tipo de datos. Si queremos cambiar de tipo de datos, hacer clic sobre la flecha de la lista desplegable de la derecha y elegir otro tipo. Aquí tenemos un sinnúmero de tipo de datos. Por ejemplo, si el número de cédula, nunca voy a poner fecha y hora. Fecha extendida, moneda, autonumeración. O sea, hay que saber qué tipo poner, ¿sí? También no va a poner número grande, porque hablamos de número de cédula, es decir, de 10 números. Si de pronto le ponemos el guión, sería 11. Si lo ponemos solamente numérico, va a ir obviamente sin guión. Si le ponemos texto, va a ir con guión. Hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas, crear un campo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que la segunda columna es obligatoria, es decir, el nombre del campo es obligatorio. Tipo de datos es obligatorio. El que no es obligatorio, obviamente, es la tercera columna, porque va simplemente a una descripción del campo. Pero como le dije hace rato, cuando tenemos bastantes tablas, sí es necesario poner la descripción. A la final tampoco le ofende nada, ¿no? Más bien le va a ayudar a reconocer ese campo a que se refiere. Vamos a ver de la clave principal algo muy importante cuando se crea tablas y cuando se quieren relacionar las tablas para hacer las consultas. La clave principal proporciona un valor único para cada fila de la tabla y nos sirve de identificador de registros, de forma que con esta clave podamos saber sin ningún tipo de equivocación el registro al cual identifica. No podemos definir más de una clave principal. En el nombre del campo está ubicado la clave principal, no en el tipo de datos, acá no, en el nombre del campo. ¿Cómo le pongo? Obviamente, tomemos en cuenta que estamos trabajando con la tabla clientes. Aquí yo tengo un campo, en este caso puede ser número de cédula, ¿sí? Y aquí le tengo yo obviamente dándole clic derecho, aquí en esta esquina, me va a salir esta ventanita y después le doy clic en clave principal y ya tengo aquí puesto la clave principal. Como le dije hace rato, eso nos va a ayudar obviamente para las relaciones y para posteriormente realizar consultas entre varias tablas. Clave principal. Si queremos poner la clave principal a otro campo, simplemente hacemos los mismos pasos, pero el campo anterior deja de tener la clave principal, pasa a la siguiente, el campo como principal. Hace rato pusimos al número de cédula clave principal, pero si yo lo quiero poner, en este caso como ejemplo, la dirección nunca debe haber clave principal,
Generalmente siempre van los números de cédula o los códigos, pero como ejemplo le quiero poner a este, el número de cédula desaparece la clave principal y se pone en el siguiente. Es decir, no puede tener dos claves principales. Guardar la tabla. Al querer guardar la tabla y presionamos clic en guardar, nos presentará la siguiente ventana para poner un nombre a la tabla. Es decir, si no pusimos una tabla, en el caso anterior, clientes ya tiene el nombre. Pero en el caso que no hayamos puesto el nombre a la tabla y sale por defecto tabla 1, al querer nosotros guardar, nos pide con qué nombre queremos guardar la tabla. Es decir, para que no se quede con tabla 1. En cuanto al tipo de datos autonumérico, solo permite un solo campo. También hay que tomar en cuenta que si yo le quiero poner autonumérico a ID y a número de cédula, miren lo que me sale. Microsoft Access solo permite el campo autonumérico por tabla, es decir, uno por tabla. Por lo tanto, me sale este error y no puedo ponerle a dos campos autonuméricos. Si la tabla de clientes no presenta los campos creados, presionamos la vista de diseño, ¿no? En caso de aquí no me presenta, miren cómo me sale, pues presiono vista de diseño que está acá abajo y automáticamente me va a presentar los campos que he creado en la tabla de clientes. Otra manera también de ver la vista de diseño y ver los campos que he creado es dando clic derecho en el nombre de la tabla y aquí tenemos vista de diseño. Bien, vamos a empezar con la tarea. Responda a las siguientes preguntas. ¿Qué proporciona la clave principal? Proporciona un valor único para cada fila de la tabla. ¿Cómo poner un nombre a una tabla? Vamos a vista de diseño y automáticamente me sale la ventana para poder poner el nombre a la tabla. ¿Es obligatoria la tercera columna? ¿Sí o no y por qué? No, porque acaba solamente la descripción del campo. Como ayuda lo pueden poner, pero no es obligatorio. La 4 y 5 completa los nombres de la siguiente imagen. Cuando vemos la llave, se refiere a la clave principal. Cuando le vemos ese gráfico, sí, aquí una fila, otra fila, y como que vamos aquí, está al medio, se refiere a insertar las filas. Y aquí tenemos una lupita, tenemos a varias tablas, se refiere a modificar búsquedas. Muchas gracias por su atención.